Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar con el tema de anexos embrionarios. Ya les comuniqué que lo vamos a dividir en dos, precisamente porque está un poquito extenso el tema. Entonces vamos a continuar. Los anexos embrionarios van a ser estructuras de interfase entre la madre y el embrión o feto. Tienen ciertas funciones, entre sus funciones está la de protección, nutrición, respiración, excreción, producción de hormonas. ¿Cuáles son estos anexos embrionarios? Ya los habíamos comentado previamente en clase. Van a ser amnios, corion, saco vitelino, alantoides, placenta y cordón umbilical. Entonces vamos a iniciar con el amnios. El amnios, el embrión o el feto está en el interior de un saco. Este saco se llama también cavidad amniótica, está limitada por una membrana que es precisamente el amnios. Dentro de esta cavidad se encuentra el líquido amniótico en el que está inmerso el producto antes del nacimiento. Este líquido es fundamental para el desarrollo, pues protege y también mantiene la temperatura, propicia el desarrollo de sus pulmones y permite el crecimiento simétrico y el libre movimiento del feto. Tenemos aquí entonces, vamos a hacer un recordatorio del día 8 más menos 1, entre el epiblasto y el trofoblasto se forma un pequeño espacio llamado la cavidad amniótica primitiva, que es esta. A partir del epiblasto surgen células conocidas como amnioblastos que recubren la cavidad amniótica primitiva y la cubierta epitelial que forman constituirá el labio. Entonces, como podemos ver aquí, las células estas empiezan a recubrir y se va a formar la cavidad amniótica primitiva. A partir del hipoblasto van a surgir células que recubren la superficie interna del trofoblasto y que dejan en su interior al blastocele. A estas células se les denomina endodermo extraembrionario. A la cavidad que queda en su interior se le va a denominar saco vitelino, que vamos a ver unas diapositivas más adelante. Entonces, tenemos aquí nuevamente esta imagen del día 9 al 10 más menos 1. Tenemos aquí la formación también de los dos, tanto del amnios como del saco vitelino primario. Tenemos aquí también estas imágenes o en estas estructuras podemos ver cómo conforme avanzan los días o las semanas, específicamente aquí tenemos la tercera y la cuarta semana. Entonces en la tercera semana vemos cómo está aquí el disco y vemos cómo empieza también a plegarse sobre sí en la tercera semana y aquí en la cuarta semana. Como podemos ver aquí tenemos al amnios, al líquido amniótico, al embrión, que es la parte azul más fuerte, vamos a tener al saco vitelino, a la cavidad coriónica, al pedículo de fijación, que es lo que está uniendo al embrión y al saco vitelino, y aquí incluso se alcanza a ver que inicia la invaginación del alantoides. Todo lo que está aquí alrededor es el corion. Ahora aquí a nivel de la cuarta semana vemos como este plegamiento todavía va avanzando cada vez más. Queda el saco vitelino cada vez más pequeño. Tenemos todavía al amnios, parte aquí del líquido amniótico, el embrión, la cavidad coriónica, el corion. Y finalmente aquí tenemos en la quinta semana y en la octava semana. En la quinta semana vemos que permanece la cavidad amniótica, el líquido amniótico dentro, como todavía el saco vitelino se va haciendo cada vez más pequeño precisamente por este plegamiento y que va a quedar nada más un pedículo aquí de fijación. La cavidad coriónica la tenemos nuevamente, el corion, el alantoides, que aquí nuevamente se ve muchísimo mejor. Y tenemos también ya en una octava semana todo lo que es el corion, la cavidad coriónica. Tenemos aquí ya nada más del saco vitelino, de ser algo mucho más grande, va quedando nada más un remanente. Aquí se dice que es distal al cordón umbilical. Tenemos aquí que está bien delimitada el corion dentro de esta su cavidad amniótica donde tiene el líquido amniótico. Y aquí el cordón umbilical. Entonces el amnios forma un saco cerrado en cuyo interior queda el embrión o el feto suspendido en el líquido amniótico que ocupa toda la cavidad amniótica. Aquí tenemos un ejemplo de un feto precisamente con su amnios y dentro va a tener el líquido amniótico. Este es el saco al que se hace referencia. Ahora,
Cuando se forma el mesodermo esplácnico extraembrionario, este se refuerza. A medida que avanza el desarrollo y el feto crece, aumenta de tamaño el amnios y la cantidad de líquido amniótico que alcanza su máximo volumen al final del desarrollo. Entonces aquí tenemos un estadio 23 al final de la 8ª semana, un ejemplo, y está perfecto y hermoso esta imagen. Ahora, vamos con el líquido amniótico. Va a tener varios orígenes dependiendo la edad. Entonces, al principio es producido por la membrana amniótica y los tejidos maternos a través de la membrana amniocoriónica. En la primera mitad de la gestación, el feto también es responsable de su producción a través del líquido tisular que se libera a través de su piel y en el epitelio broncopulmonar que está en desarrollo. Hay un aproximado de producción de 300 a 400 mililitros por día. En la segunda mitad del embarazo, va a originarse de la orina fetal, además de los vasos sanguíneos maternos a través del corión, a los vasos fetales a través del cordón umbilical, y aquí es una producción de 500 mililitros por día. Entonces, así como va cambiando su origen, también va aumentando poco a poco la cantidad que se produce. Entonces la cantidad ya, como lo habíamos comentado, aumenta lentamente. A las 10 semanas es un aproximado de 30 mililitros, a las 20 semanas de 350 mililitros y a las 38 semanas o casi de término de 500 a 1000 mililitros. Es la cantidad que hay. Ahora, debe de haber una absorción. Esto se realiza por la circulación de forma constante. Se cambia o se recambia totalmente cada 3 horas hacia el final de la gestación. Y también si ustedes leen, la bibliografía dice que aproximadamente unos 500 mililitros por hora es ese recambio al final de la gestación. Al principio, también existe una deglución por el feto que son de aproximadamente unos 20 mililitros por hora y una absorción por el epitelio respiratorio del feto que es de 40 mililitros también por día. Ahora, ¿qué contiene este líquido amniótico? El líquido amniótico está compuesto por 99% de agua, sales inorgánicas, proteínas de origen materno y fetal, carbohidratos, grasas, enzimas, hormonas y también unas células epiteliales fetales o de la piel que se van descamando. En la segunda mitad del embarazo, pues su composición es por orina fetal y al término o incluso durante el trabajo de parto ya puede contener meconio. El meconio es esa evacuación que se forma en el intestino cuando todavía el paciente está inútero y es de una coloración verde intensa. Muchos la describen como en puré de chícharos. Entonces, ¿qué importancia tiene el líquido amniótico? Pues el líquido amniótico protege al feto de mecanismos externos, permite el crecimiento simétrico, impidiendo la compresión del feto, y esto pues es muy importante. También hace de barrera contra infecciones, ayuda al desarrollo normal de los pulmones, evita la adherencia del amnios al embrión o feto. Vamos a ver más adelante que estas adherencias pues, pueden alterar la forma e incluso la función. Contribuye también a mantener la temperatura fetal, permite el libre movimiento del feto, permite también el desarrollo muscular. Como se está moviendo el feto, pues permite este desarrollo muscular. Existe ayuda a la regulación de la homeostasis de líquido y electrolitos, y también funciona al final como una cuña hidrostática sobre el segmento inferior del útero, ayudando a dilatar el cuello del útero durante el trabajo de parto. Ahora, existen formas para medir el líquido amniótico, principalmente para medir el volumen. Entonces, el volumen del líquido amniótico puede ser evaluado cuantitativamente y cualitativamente. O sea, podemos ver qué cantidad tiene y qué características tiene. Existe lo que se llama índice del líquido amniótico, o mejor conocido como ILA, y es la suma de las mediciones verticales de los lagos de mayor profundidad de los 4 cuadrantes de la cavidad uterina. Existe un rango normal que va de 5 a 25 centímetros. Entonces, según la clasificación de ILA, dependiendo la técnica, aquí tenemos con el lago único en centímetros, 2 diámetros de un lago en centímetros cuadrados y el ILA en centímetros. Entonces, lo normal, aquí específicamente en esta gráfica, nos refieren que es de
8.124 centímetros, es muy, o se corresponde con la cifra que dimos previamente. Ahora, también el líquido amniótico puede tener alteraciones en la cantidad. Si tiene demasiado, se va a llamar polihidrapnios, que es más allá de 24 centímetros. Si tiene poco, se va a llamar oligohidrapnios, si es menor de 5. Aquí específicamente en esta tabla también existe el oligohidrapnios dudoso, que está entre 5.1 y 8 centímetros, ¿no? Este de menos de 5 centímetros, pues es un oligohidrapnios franco. Ahora, vamos a explicar un poquito esas alteraciones del líquido amniótico. Entonces, en el polihidrapnios es un aumento patológico del volumen del líquido amniótico que supera los 2000 mililitros o un índice del líquido amniótico que supera los 24-25 centímetros. Obviamente recuerden que esto es una aproximación, no podemos medir el líquido amniótico en un paciente real, ¿no? Entonces, la incidencia es de 0.2 a 1.6% de todos los embarazos. Se va a clasificar según su inicio en agudo y en crónico. El agudo se da en el 2% de los casos y el crónico en el 98%. Según la magnitud, va a estar en leve, moderado y severo. La mayoría afortunadamente son leves, el 80%, un moderado en un 15% y un severo en un 5%. Entonces, continuamos. También va a haber agudo o crónico, como lo comentamos previamente. El agudo inicia de forma brusca, generalmente se da en el segundo trimestre, entre la semana 20 y la 24. Hay un aumento rápido que provoca un cuadro compresivo, tiene muy mal pronóstico perinatal y se asocia a malformaciones también fetales. Puede tener como complicación pues el aborto o el parto pretérmino. En caso de que sea crónico, inicia después de la semana 30, se asocia a patología materna y placentaria, es más tolerable para la paciente y las complicaciones pues también son el parto pretérmino. ¿Qué etiología o origen tenemos? Entonces, se sabe que es idiopático en un 35 a un 40%. Otras etiologías de causas maternas, pues está la diabetes mellitus materna en un 20 a un 25% y que es muy común en nuestra población mexicana. Los quistes de ovario, la ingestión de litio como una causa ovular, el corioangioma, la placenta circunvalada, la placentomegalia, y como causas fetales pues el embarazo múltiple, la infección perinatal o las malformaciones reportados en un 9 a un 15%. Ahora, otras causas fetales y que se asocian también con malformaciones específicamente. Entonces, tiene alteraciones cromosómicas como trisomía 13, 18 y 21, también está asociado a este polihidrapnios. Si tiene alguna malformación respiratoria, como en cuál podemos pensar, en una fístula traqueosofágica, en un quiste pulmonar. Del sistema nervioso central, una anencefalia, una hidrocefalia o un encefalocele. Del sistema gastrointestinal, pues puede tener gastrosquisis u onfalocele, y otras pues también asociadas serían tumores faciales, paladar bifurcado, teratomas e incluso cardiopatías. Ahora, para que se realice o exista un polihidrapnios, obviamente es porque probablemente aumentó la diuresis fetal, y esto puede ser por lesiones estructurales del sistema nervioso central, hidrops, inmuno y no inmune, o incluso por la diabetes materna que acabamos de comentar. Otra causa que puede generar polihidrapnios pues está el fluido alveolar fetal, que esté aumentando, también por un trasudado anormal de fluidos, por ejemplo defectos de la pared abdominal anterior, defectos del tubo neural. También obviamente ese líquido se va reabsorbiendo debido a la deglución fetal, y después de que se deglute pasa al tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si tenemos una alteración en la absorción, podría ser por una obstrucción proximal del tracto gastrointestinal o la arteria esofágica o duodenal, o aquí que el paciente también no pueda deglutirlo. ¿Por qué? Pues porque tenga también alguna anormalidad cromosómica, trastornos neuromusculares, lesiones del sistema nervioso central. Entonces, si no lo deglute, no lo absorbe, ese líquido se va a ir acumulando y va a ir aumentando y nos va a dar un polihidrapnios.
¿Qué complicaciones pueden tener? Pues en cuanto a las fetales, parto pretérmino por una distensión uterina, presentaciones anómalas, como hay también demasiado líquido, pues puede prolapsarse el cordón umbilical al producirse ruptura de membranas. En cuanto a las maternas, pues el desprendimiento de placenta o incluso atonía uterina posparto. Ahora vamos con el oligohidramnios. El oligohidramnios es la disminución patológica del volumen del líquido amniótico a menos de 400 mililitros o con un índice de líquido amniótico de 8 o menos. La incidencia es de 0.5 a 5.5%, se va a clasificar tipo 1 y tipo 2 dependiendo del inicio, en el inicio temprano y el tardío. En el inicio temprano se da de la semana 13 a la 27, se asocian malformaciones congénitas 42% y generalmente son las renales, tiene también mayor mortalidad perinatal. La tipo 2, que es de inicio tardío, se da después de las 27 semanas de gestación y se asocia a un retraso del crecimiento intrauterino, a inmadurez fetal, embarazo prolongado, insuficiencia placentaria. Entonces, según el índice de líquido amniótico, se va a considerar un oligohidramnios leve, el que está entre 5.1 y 8, y un grave, el que es menor a 5. ¿Qué causas fetales pueden darnos este oligohidramnios? Pues un embarazo prolongado. ¿A qué nos referimos con un embarazo prolongado? Pues bueno, a ese recién nacido que va a salir postérmino o que va más allá de 41 semanas de gestación, puede ser debido a una agenesia renal, a una displasia renal, a una poliquistosis renal, a una obstrucción ureteropélvica, a que presente también valvas uretrales posteriores el producto o asociado a cromosomopatías. Ahora, ¿qué causas placentarias están asociadas? Pues el desprendimiento de placenta, el síndrome de bandas amnióticas, la transfusión gemelo-gemelo, la ruptura de membranas. En cuanto a la causa materna, la insuficiencia uteroplacentaria, la hipertensión, la preeclampsia, las enfermedades del colágeno. En cuanto a fármacos, pues inhibidores de la prostaglandina sintasa, como la indometacina o el ibuprofeno, y a los IECAs, por ejemplo, el enalapril. Ahora, en cuanto a qué complicaciones puede tener el producto, pues puede tener algo que se llama síndrome de oligoamnios, en el que va a haber hipoplasia pulmonar, deformidades ortopédicas, retraso del crecimiento intrauterino, significa eso, RCIU, facies de Potter, que son ojos ampliamente separados con pliegues del epicanto, un puente nasal amplio, implantación auricular baja y un mentón pequeño. Puede haber también sufrimiento fetal por compresión cordonal, un síndrome de aspiración de meconio, una falta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, también tenemos que ver aquí otra alteración que se llama síndrome de bridas amnióticas. Entonces, es un complejo de anomalías congénitas por alteración de un proceso de desarrollo originalmente normal. La causa pues es que es la ruptura prematura del amnios con formación de bandas que comprimen las partes fetales. Entonces aquí tenemos un ejemplo cómo se rompe, sale de ahí una brida o una banda, y si esa banda alcanza parte del feto puede comprimirla, enlazarla, y obviamente la compresión disminuye el riego, puede llegar a necrosis y a pérdida de las extremidades o dependiendo el área que esté afectando. Entonces, las teorías de la etiología son exógenas, endógena o incluso vascular. ¿Qué factores asociados tenemos? Pues el traumatismo abdominal materno, que presente un dispositivo intrauterino, que existan malformaciones uterinas o también enfermedades del colágeno asociadas. Ahora, ¿qué pasa si estas bridas afectan la región craneofacial? Pues pueden generar anencefalia, y de hecho en esta presentación se alcanza a ver cómo está aquí la brida y que ya afectó parte de la cara o del cráneo. También, si ustedes recuerdan la bibliografía, dice que entre a más temprana edad presenten las bridas, pues mayor será los defectos que produzca.
Entonces aquí continuemos. En cuanto al cráneo, puede generar encefalia, encefalocele, hidrocefalia, anoftalmia, alguna hendidura facial, labio paladar hendido, dilatación ventricular, estenosis del acueducto de Silvio. En cuanto a las extremidades, puede estar en superiores o inferiores, puede generar verdaderos anillos de constricción, puede dejar sin alguno o varios de los dedos, generar una pseudosindactilia o incluso llegar a la amputación. Entonces, como pueden ver aquí ha llegado a la amputación de la extremidad inferior, y en el caso de la foto inferior, pues se ve cómo tuvo un anillo de constricción y dejó ahí su huella o la marca precisamente de esa brida. Tenemos aquí también otro ejemplo de cómo se ve que tuvo, yo creo que aquí varias bridas, porque incluso deformó por completo el piecito y también la piernita. Tenemos aquí en el que afectó los deditos y parece que se quedó sin deditos o sin dactilia. Aquí también como alteró la forma de los dedos en esta foto. Y aquí igual, en una extremidad, parece que es la misma, en una extremidad, cómo cambió por completo la anatomía esa brida. En cuanto a las alteraciones de la pared abdominotorácica, pues también está asociada a ectopia cordis y onfalocele. Ahora vamos con el saco vitelino. El saco vitelino es una membrana extraembrionaria que se origina en el hipoblasto y está formado por endodermo y mesodermo extraembrionario. Ahorita vamos a ver una imagen. Es importante este saco vitelino porque es el primer órgano hematopoyético, ayuda a la formación también de células germinales primordiales, que fue una de las cosas que vimos en la escuela previamente. Contribuye también a la formación del intestino, este saco vitelino. Entonces, nuevamente tenemos esta imagen del día 8 más menos 1, en el que a partir del hipoblasto, que sería esta línea de células, surgen células que van recubriendo la superficie interna del trofoblasto y que dejan en su interior al blastocele. A estas células se les va a denominar endodermo extraembrionario, como podemos ver aquí, endodermo extraembrionario. A la cavidad que queda en su interior se le denomina saco vitelino. Entonces ya vimos previamente cómo se forma el amnios y la cavidad amniótica, y ahora vamos con el saco vitelino. Entonces, en el día 9 a 10 más menos 1 se forman el amnios y el saco vitelino primario, y lo podemos ver aquí. Entonces, aquí está el saco vitelino primario y el endodermo extraembrionario. Ahora, en el día 11 más menos 1 del endodermo extraembrionario comienzan a liberarse células que pierden sus características de epitelio y se transforman en células mesenquimatosas, que van a ser estas que se ven acá, y que se ubican entre el endodermo extraembrionario y el trofoblasto. Y a estas se le van a denominar mesodermo extraembrionario. Entonces se ve estas flechitas, precisamente indican que del endodermo extraembrionario se liberan las células hacia esta zona para formar el mesodermo extraembrionario. Ahora, este mesodermo, o dentro de este mesodermo extraembrionario, comienzan a formarse espacios que poco a poco van confluyendo y que darán lugar a lo que es el celoma extraembrionario aquí, y estos espacios se llaman espacios celómicos. Entonces podemos ver que seguimos teniendo aquí el amnios con su cavidad amniótica. Aquí tenemos el saco vitelino secundario. Ahora, el celoma extraembrionario alcanza casi toda la periferia del blastocisto. Entonces, de aquí podemos ver que se van formando estos espacios y que estos espacios van confluyendo. Ya una vez que confluyeron todos, quedó esto, que es el celoma. Todo esto es el celoma extraembrionario. Entonces, alcanza toda la periferia del blastocisto, como pueden ver, dejando solo una pequeña banda del mesodermo extraembrionario que se llama tallo de conexión y que es este. Mantiene unido este tallo de conexión al disco embrionario bilaminar, a la cavidad amniótica y a la cavidad amniótica al saco vitelino con la pared del trofoblasto. Entonces esta es la unión o el tallo de conexión. Entonces si analizamos las estructuras, tenemos al epiblasto, a la cavidad amniótica, tenemos aquí
al hipoblasto, formando aquí su saco vitelino secundario. Tenemos aquí el mesodermo esplácnico extraembrionario. Vamos a tener aquí el mesodermo somático también extraembrionario. Ahorita lo vamos a describir más adelante. Entonces, como consecuencia de la formación del celoma extraembrionario o de esta, digamos, como esta cavidad, las células del mesodermo extraembrionario van a formar dos capas de las cuales estábamos hablando. El mesodermo extraembrionario somático, que va a tapizar todo lo que es el trofoblasto y que son las de las flechitas en color morado. Y la otra capa de células va a ser el mesodermo extraembrionario esplácnico, y este va a recubrir la cavidad amniótica, aquí recubre la cavidad amniótica y recubre al saco vitelino. Entonces son todas estas células que están marcando en color azulito, ¿ok? Ahora, a la par, el saco vitelino primario se va estrechando hasta quedar dividido en dos partes. Entonces, como podemos ver previamente aquí, cómo se va estrechando, y entonces queda finalmente dividido en dos partes. Una que va a estar relacionada con el hipoblasto, que va a ser esta, y se va a llamar saco vitelino secundario, y el remanente del saco vitelino, que va a desaparecer más tarde. Ahora, en el mesodermo extraembrionario, que lo tenemos aquí, en el mesodermo extraembrionario, van a surgir los islotes sanguíneos que van a formar los vasos y las primeras células hematopoyéticas. También ahí se van a generar las células germinales primordiales, como podemos ver acá. Entonces aquí tenemos, no sé si ustedes recuerden que teníamos aquí el saco vitelino, y después las células germinales primordiales migraban hacia la zona donde iban a quedar posteriormente y donde iban a ayudar a formar específicamente la zona de las gónadas. Tenemos aquí nuevamente explicado cómo tenemos en el día 21 más menos 1, específicamente las estructuras. Aquí vamos a tener la cavidad amniótica, aquí empiezan a plegarse específicamente. Tenemos el saco vitelino por debajo, por decirlo así. Podemos ver en cuanto al plegamiento lateral, también tenemos aquí el ejemplo. Entonces este plegamiento se va a realizar cada vez más, y si lo viéramos lateral, pues va a ser cada vez más delgadita esta parte. Entonces la tenemos aquí, cómo continúa, o ya está, se hizo este plegamiento cefalocaudal a 90 grados, como lo podemos ver desde una panorámica, y cómo lo podemos ver desde la otra. Y lo que les decía, cada vez como que lo va atrapando, lo va haciendo más pequeño, va haciendo más delgado este pedículo. Aquí ya tenemos un plegamiento cefalocaudal de 180 grados, ya tenemos aquí esto que se va a llamar el tallo vitelino. También vamos a tener aquí el pedículo de fijación, y si viéramos un corte transversal, pues se vería de esta forma, cómo esto se va haciendo cada vez más pequeñito aquí, y cómo esto que va a ser el amnios, cada vez como va avanzando, va recubriendo por completo lo que será el cuerpo. Tenemos aquí en el día 28 más menos 1, continuamos aquí ya se puede ver parte del intestino anterior, el intestino medio, el intestino posterior. Se está formando todavía cada vez más lo que será el cordón umbilical, y si viéramos un corte transversal, lo veríamos así, como ha continuado todavía este plegamiento. Está aquí el intestino todavía primitivo, y se está formando también el celoma intraembrionario. Entonces, después de la semana 20, el resto del saco vitelino es común, ya que no se puede identificar. En ocasiones, el tallo vitelino y un diminuto saco vitelino pueden persistir durante todo el desarrollo fetal, y en los adultos podemos encontrarlo conocido como divertículo ileal, como lo podemos ver aquí, o sea que permanece todavía. Ahora vamos con la alantoides. Entonces, la alantoides es un anexo extraembrionario que se origina del saco vitelino, contribuye a la formación de la vejiga, el uraco y los vasos umbilicales. Entonces, es importante que siempre la relacionen específicamente con el sistema urinario.
Entonces inicia a formarse en la cuarta semana, es una evaginación del intestino posterior y se introduce en el pedículo de fijación, como lo podemos ver aquí, es una evaginación. Del pedículo de fijación se van a formar, aquí tenemos el pedículo de fijación, se van a formar el cordón umbilical, el mesodermo de la alantoides, que va a contribuir a la formación también de los vasos umbilicales. Tenemos en estas imágenes también cómo se puede ver aquí que se va evaginando la alantoides. Tenemos aquí el tallo de conexión. A las 9 semanas todavía se alcanza a distinguir en esta parte. En el varón de 3 meses tenemos aquí, o después se va a transformar en el uraco, que va a estar conectado a la vejiga urinaria, y aquí posteriormente se tiene que ir convirtiendo en el ligamento umbilical medio. Ahora, durante el segundo mes, la porción extraembrionaria de la alantoide se degenera. La porción intraembrionaria forma al uraco, que va a conectar la vejiga urinaria con el cordón umbilical. En la vida postnatal, el uraco forma un cordón fibroso y que se va a convertir finalmente en el ligamento umbilical medio. Ahora, ¿qué alteraciones me pueden dar? Me puede dar alteraciones o errores de la morfogénesis, y me va a dar un cordón umbilical con 2 vasos. Voy a tener también falta de obliteración, que me generará fístulas, quistes uracales.